en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando el capitán Ibrahim Traore comenzó a hablar ante representantes de 193 países, nadie anticipó que uno de los momentos más impactantes en la historia diplomática se desarrollaría en los siguientes 18 minutos. Mientras Traoré hablaba en francés, sus palabras estaban traduciendo al inglés, árabe, chino, ruso y español a través del sistema oficial de traducción de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la intérprete de francés-inglés, Elena Michaels, estaba alterando las palabras de Traoré para servir a sus propios intereses, como los de los países africanos. Lo que advertimos como cooperación pacífica estaba siendo traducido como «estamos lanzando una lucha contra los países occidentales». Esta manipulación continuó durante 12 minutos hasta que Traoré escuchó la traducción en inglés a través de su auricular secreto en ese momento. Comenzó el momento más dramático en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Traoré de repente se detuvo en medio de su discurso. Las 3000 personas en la sala contuvieron la respiración. En un momento dijo al micrófono, mirando hacia las cabinas de traducción: «Hay un problema con la traducción al inglés. Yo digo paz». La intérprete traduce guerra, y esas palabras se transmitieron a todo el mundo a través de los micrófonos de la sala. Millones de personas que veían las transmisiones en vivo de CNN, BBC y Al Jazeera fueron testigos de un momento importante en la historia diplomática. La expresión en el rostro del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró la gravedad de la situación. El pánico comenzó en las cabinas de traducción. Elena Michaels intentó apagar su micrófono, pero ya era demasiado tarde. Traoré anunció que no abandonaría el podio y exigió que el incidente se aclarara en ese momento. Una crisis como esa nunca se había experimentado en los 78 años de historia de la Organización de las Naciones Unidas a delegados honorables, dijo Traoré levantando la voz. «Actualmente estoy hablando en francés. Por favor, delegados que hablen francés, verifiquen la traducción. Al inglés verán diferencias dramáticas entre la traducción y mis palabras originales». La sala se convirtió en un caos. Los delegados que hablaban francés comenzaron a cambiar sus auriculares para verificar la traducción. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá fue el primer funcionario de alto rango en notar las diferencias entre la traducción del francés al inglés. Abrió su micrófono: «Señor presidente, existen serias discrepancias entre lo que dijo el presidente de Burkina Faso y la traducción al inglés». Esta declaración causó gran conmoción en la sala. El delegado suizo también hizo una declaración similar. «La traducción al inglés no es compatible con el texto original en francés. Esto es una grave violación del protocolo». La sorpresa en el rostro del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, fue uno de los momentos más impactantes capturados por las cámaras. Mientras tanto, Elena Michaels intentó salir de la cabina de traducción. Sin embargo, los oficiales de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas habían asegurado todas las cabinas de traducción a petición de Traoré. «Nadie saldrá de las cabinas de traducción», dijo el jefe de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. «Este incidente necesita ser investigado». Traoré, desde donde estaba en el podio, señaló las cabinas de traducción. La intérprete de Francis Ingalls en la cabina. «Número 3 está manipulando deliberadamente la traducción. Yo digo paz. Ella traduce guerra. Yo digo cooperación. Ella traduce amenaza. Esto es sabotaje». La sala se convirtió en un completo caos. Los delegados se levantaban de sus asientos. El personal de la OMS de las Naciones Unidas mantenía discusiones rápidas entre sí. Los micrófonos de las cabinas de traducción fueron apagados, y los medios de comunicación internacionales comenzaron a emitir noticias de última hora. El corresponsal de la BBC comentó en vivo: «Nunca se ha experimentado una crisis como esta en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Un líder de un país expuso el sabotaje de traducción en vivo por aire». CNN también continuó su emisión con el encabezado «Crisis diplomática en vivo». Antonio Guterres abrió su micrófono. «Delegados honorables, esta es una situación seria. Tomaremos un receso de 30 minutos en la sesión. Se iniciará inmediatamente una investigación sobre este asunto». Sin embargo, Traoré se negó a dejar el podio. «Yo me quedaré aquí. Esta investigación se llevará a cabo de manera transparente ante los ojos de todos». Esta demanda iba en contra del protocolo de la Organización de las Naciones Unidas. Pero Guterres tuvo que ceder ante la determinación de Traoré. Con la aprobación de la Asamblea General, la investigación se llevará a cabo de manera abierta, dijo. Mientras tanto, el historial de Elena Michaels comenzó a ser investigado. Los hallazgos iniciales fueron impactantes. Michaels había sido intérprete de la Organización de las Naciones Unidas durante 15 años,
y nunca había enfrentado una acusación como esta. Sin embargo, surgieron sospechas de que había realizado manipulaciones similares en los últimos 6 meses, especialmente durante los discursos de los líderes africanos. La directora de la División de Auditoría Interna de la Organización de las Naciones Unidas, Sarah Mitchell, explicó la situación. Estamos revisando urgentemente las traducciones de Michaels de los últimos 6 meses. Los hallazgos iniciales indican manipulación sistemática. Esta declaración profundizó aún más la crisis. Traoré, en su declaración desde el podio, preguntó: «Esto no se limita solo a mi discurso. ¿Cuántas palabras de los líderes africanos han sido distorsionadas? ¿Cuántas decisiones importantes se tomaron debido a traducciones erróneas?» Estas preguntas sacudieron profundamente la credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tomó el micrófono. «Recuerdo que también experimenté problemas de traducción en mis discursos en los últimos 6 meses. Este asunto debe ser investigado seriamente». Los delegados de Kenia, Ghana y Senegal también expresaron sospechas similares a raíz de estos acontecimientos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas tomó una decisión extraordinaria. Se volverán a examinar todas las traducciones de los discursos de los líderes africanos de los últimos 6 meses. Este proceso se llevará a cabo de manera transparente. Helena Michaels fue retirada de la cabina de traducción bajo una intensa atención mediática. Los periodistas intentaban averiguar para quién trabajaba y quién estaba detrás de estas manipulaciones. En las investigaciones iniciales revelaron que Michaels había tenido conexiones con algunos grupos de lobby recientemente. Traoré también evaluó la dimensión mediática del incidente en la opinión pública mundial. Malinterpretó a los líderes africanos debido a las traducciones erróneas. Esto no es solo un error de traducción, sino una desinformación sistemática. Esta declaración resonó enormemente en los medios internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron, en su declaración desde París, dijo que este incidente es inaceptable. Como Francia, estamos siguiendo de cerca este asunto. El primer ministro británico hizo una declaración similar. Sin embargo, la reacción más dura vino de Ian Yu. El portavoz de la Casa Blanca declaró: «La credibilidad de la UNPACL se ha visto dañada. Esperamos una investigación exhaustiva sobre este asunto». Al segundo día del incidente se tomó la declaración de Helena Michaels admitió las manipulaciones, pero afirmó que había recibido instrucciones. «Me dijeron que tradujera las palabras de los líderes africanos de manera más diplomática», dijo. Esta confesión llevó la crisis a una nueva dimensión. En la pregunta: «¿Podrías explicar quién te dio las instrucciones?», Michaels respondió: «No hubo presiones de varios círculos diplomáticos. No quiero dar nombres». Esta explicación vaga alimentó teorías conspirativas. A raíz de estos acontecimientos, se celebró una segunda rueda de prensa. Esto no es solo un problema de intérpretes, es parte de una desinformación sistemática. La voz de África está siendo distorsionada deliberadamente en las plataformas internacionales. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en su declaración sobre el asunto, dijo que la manipulación de traducciones es una violación de la libertad de expresión. Este asunto también debe ser evaluado desde una perspectiva del derecho internacional. Al tercer día del incidente comenzaron a tomarse declaraciones de otros intérpretes también. El intérprete ruso Iván Petrov declaró: «Recientemente ha habido presiones inusuales en el departamento de traducción. Algunas personas querían que se corrigieran las palabras de ciertos líderes de país». La intérprete China Li Wei también dio declaraciones similares, especialmente para los discursos de los líderes de los países en desarrollo. Se nos aconsejó hacer traducciones más suaves. Estas declaraciones mostraron las dimensiones del incidente. No solo Helena Michaels, sino todo el sistema de traducción había manipulación sistemática. Traoré presentó una queja oficial a la Organización de las Naciones Unidas como Burkina Faso. «Exigimos una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas sobre este asunto. El sistema de traducción debe ser reorganizado completamente». La Unión Africana también intervino en el asunto. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, declaró: «Este incidente es un ejemplo de discriminación sistemática contra el continente africano. Se tomarán las medidas legales necesarias». El cuarto día del incidente, se celebró una sesión extraordinaria en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En esta sesión, se discutió la reforma del sistema de traducción. Traoré presentó sus propuestas. Cada país debería poder traer su propio intérprete. En el sistema de traducción debe ser transparente. Todas las traducciones deben ser grabadas. Así, las propuestas fueron apoyadas por muchos países, especialmente los países en desarrollo, que anunciaron que habían experimentado problemas similares. El delegado brasileño dijo: como países latinoamericanos, también hemos experimentado problemas en las traducciones del español al inglés.
El delegado indio también hizo quejas similares. Estas declaraciones mostraron que el problema no se limitaba a África. El sistema de traducción de la Organización de las Naciones Unidas estaba experimentando una crisis general de credibilidad. El quinto día del incidente, se anunciaron los resultados del informe de seguridad que investigaba las conexiones de Helena Michaels. Se reveló que Michaels tenía conexiones financieras con varias empresas de lobby. La oficina del fiscal de Nueva York también asumió el asunto en las violaciones éticas por parte del personal de la Organización de las Naciones Unidas. Son asuntos que deben tomarse en serio, se dijo. Michaels fue detenida el sexto día. Entre los cargos estaban el abuso de poder y las violaciones éticas. Traoré, en su declaración sobre la detención, dijo: ANSE ha hecho justicia, pero esto es solo el comienzo. El sistema debe cambiar fundamentalmente. El proceso de reforma de la Organización de las Naciones Unidas también se aceleró. El secretario general Guterres anunció la creación de la Comisión de Reforma de la Traducción. La comisión incluiría representantes de todos los continentes. Traoré aceptó la membresía de la comisión. Trabajaremos para asegurar que la voz de África sea escuchada correctamente, dijo. En la segunda semana del incidente, el tema de la transparencia en la traducción comenzó a ser intensamente discutido en los medios. Las manipulaciones de traducción y de los medios comenzaron a ser cuestionadas en todo el mundo. Las plataformas de redes sociales también se vieron afectadas. Por esto, Twitter, Facebook y YouTube comenzaron a anunciar nuevas políticas sobre la transparencia de algoritmos. Google Translate también anunció que estaba revisando sus algoritmos de traducción a las empresas tecnológicas. Comenzaron a desarrollar nuevos estándares para la precisión de las traducciones. En la tercera semana del incidente, se votó la reforma de la traducción en la Asamblea General de la ONU. 156 países votaron a favor, 15 países en contra, 22 países se abstuvieron. El paquete de reformas incluía la grabación simultánea de la versión original y la traducción de cada discurso, intérpretes firmando declaraciones de independencia, auditoría continua de la calidad de las traducciones y un sistema de respuesta rápida para Quigas. Traoré, en su declaración después de la votación, dijo: esta es la democratización no solo de la Organización de las Naciones Unidas, sino de toda la diplomacia internacional. Durante el proceso de un mes del incidente, las empresas de lobby para las que trabajaba Helena Michaels también fueron puestas bajo investigación. Se reveló que estas empresas habían estado llevando a cabo campañas de desinformación sistemáticas para influir en las políticas de varios países. El Parlamento Europeo asumió el asunto. El presidente del EP dijo: este incidente es una señal de alarma para proteger nuestras instituciones democráticas. El secretario general de la OTAN también comentó sobre el asunto: la desinformación es la mayor amenaza para la seguridad del siglo XXI. En el segundo mes del incidente, comenzó el proceso judicial conocido como el caso Michaels. El caso, escuchado en el Tribunal Federal de Nueva York, tenía la característica de ser un precedente en el derecho internacional. Traoré fue escuchado como testigo en el tribunal. Esto no fue solo un error de traducción, fue una manipulación deliberada. Esta situación impidió que los países pequeños hicieran escuchar sus voces en las plataformas internacionales, dijo. Los abogados de Michaels afirmaron que su cliente no manipuló, sino que solo suavizó algunas expresiones por cortesía diplomática. Sin embargo, el análisis técnico mostró que había distorsión sistemática. En la tercera semana del juicio, el informe presentado por el experto en análisis de voz, el Dr. Robert Chung, fue muy importante. Hubo una diferencia semántica del 78% entre las traducciones de Michaels y los discursos originales. Él dijo: esta tasa es demasiado alta para ser explicada por errores accidentales. El fiscal comentó: esto es evidencia de sabotaje profesional. El jurado encontró a Michaels culpable después de 6 horas de deliberación. El juez la sentenció a 18 meses de suspensión del cargo y una multa de $50,000 a Traoré. En su declaración después de la decisión, dijo: ANSE ha hecho justicia. Esta decisión es la victoria de la transparencia en la diplomacia internacional. En el sexto mes del incidente, el nuevo sistema de traducción de la Organización de las Naciones Unidas fue implementado gradualmente. El sistema se basó en los principios de control de calidad, verificación y transparencia. La primera prueba se realizó con el nuevo discurso de Traoré en la Organización de las Naciones Unidas. Esta vez, todas las traducciones se realizaron perfectamente. La sala dio una ovación de pie. En el escándalo que ocurrió aquí hace 6 meses, ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas sea más fuerte hoy. Ahora no se puede distorsionar la voz de ningún país. En el primer aniversario del incidente, las reformas de traducción de la Organización de las Naciones Unidas habían sido en su mayoría completadas. La Organización de las Naciones Unidas se había convertido en una plataforma más confiable en términos de traducción,
A los círculos académicos describieron el incidente como la reforma diplomática más importante del siglo XXI. En la Escuela de Gobierno de Harvard se están impartiendo cursos bajo el nombre del caso Traore. Helena Michaels no pudo obtener permisos de trabajo en ninguna organización internacional después de cumplir su condena a las empresas de lobby. También enfrentaron severas sanciones. En el segundo aniversario del incidente, Traoré pronunció un discurso especial en la Organización de las Naciones Unidas en la crisis que experimentamos aquí hace 2 años nos enseñó esto. La democracia es un patrimonio precioso que requiere protección constante. Fue recibido con una ovación de pie de 15 minutos. Todos los delegados apreciaron el valor de Traoré. Hoy, el sistema de traducción de la ONU es aceptado como un estándar mundial. Otras organizaciones internacionales también están llevando a cabo reformas similares. En el momento histórico de Traoré se convirtió en un punto de inflexión para la transparencia y la honestidad en la diplomacia internacional. Se hizo el comentario: un discurso de 18 minutos avanzó la diplomacia 18 años. Como resultado, la valiente postura de Traoré en la Organización de las Naciones Unidas no solo provocó un escándalo de traducción, sino también una reforma del sistema internacional, la manipulation, que expuso en vivo ese día, ahora forma la base para una diplomacia más transparente y justa en todo el mundo. En la historia detrás de este incidente también fue notable. Los preparativos que Traoré hizo antes de su discurso determinaron el curso del evento. En la delegación de Burkina Faso había desarrollado una estrategia coordinada con otros países africanos el día antes del discurso en la Organización de las Naciones Unidas. Esta estrategia tenía como objetivo hacer que las voces de los países africanos se escucharan con más fuerza en la Organización de las Naciones Unidas. En los asesores que acompañaban a Traoré también jugaron un papel crucial. En particular, la experta en idiomas, Ladra Aminata Khan, recomendó que Traoré también escuchara la traducción al inglés mientras hablaba en francés. Esta recomendación fue un factor clave para descubrir el escándalo inmediatamente después del incidente. La reacción de los medios mundiales llegó muy rápidamente. El hashtag #HunTranslationScandal se convirtió en un tema de tendencia en minutos en las redes sociales. Se realizaron millones de compartidos en Twitter. El video del momento del incidente obtuvo 50 millones de vistas en YouTube en 24 horas. La reacción de la diáspora africana fue muy fuerte en las comunidades africanas. En Londres, París y Nueva York organizaron manifestaciones frente al edificio de la Organización de las Naciones Unidas. El eslogan "No se puede distorsionar la voz de África" resonó en la reacción social y también movilizó a los políticos. Se celebró una sesión de emergencia en el Parlamento francés. Los diputados enfatizaron que la manipulación de la traducción representaba una amenaza para la democracia. El Parlamento británico también expresó preocupaciones similares. El incidente también tuvo un gran impacto en el mundo académico. Se organizó un simposio urgente sobre ética de la traducción y diplomacia internacional en la Universidad de Columbia. Se celebró un panel sobre manipulación de los medios y democracia en Harvard. La historia personal de Helena Michaels también atrajo la atención de los medios. La canadiense Michaels había estudiado traducción e interpretación en la universidad. Miguel, en sus 20 años de carrera, nunca se había visto involucrada en un escándalo como este. Sus colegas tuvieron dificultades para entender su comportamiento. La familia de Michaels también se vio muy afectada por la situación. Su esposo y 2 hijos pasaron días difíciles bajo una intensa atención mediática. La familia tuvo que abandonar temporalmente su hogar en Montreal. La dimensión tecnológica del incidente también generó importantes desarrollos. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Apple anunciaron nuevas medidas de seguridad respecto a los algoritmos. De hecho, se comenzaron a desarrollar tecnologías para prevenir manipulaciones en los sistemas de traducción asistidos por IA. También se propuso el uso de la tecnología blockchain para la seguridad de las traducciones. La idea de grabar las traducciones de manera inmutable fue apoyada por expertos en tecnología. La infraestructura tecnológica propia de la Organización de las Naciones Unidas también fue revisada. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad en las cabinas de traducción. Todas las comunicaciones de los intérpretes comenzaron a ser grabadas. El impacto psicológico del incidente también perduró durante mucho tiempo. Cuando Traoré describió ese día, dijo: en ese momento sentí que representaba no solo a mi propio país, sino a toda África. Este sentido de responsabilidad fue influyente en su valiente decisión. Otros líderes africanos también se sintieron inspirados por la valentía de Traoré. En reuniones posteriores de la Organización de las Naciones Unidas, países africanos comenzaron a tomar roles más activos. También comenzaron a tener más cuidado con las traducciones. El incidente también sentó un precedente desde una perspectiva de derecho internacional. La manipulación de traducciones comenzó a ser aceptada como una nueva categoría legal. La Corte Internacional de Justicia
preparó nuevas directrices sobre este asunto. Como resultado, el momento histórico de Traoré no fue solo la exposición de un escándalo, sino el inicio de una transformación que hizo la diplomacia global más transparente. Este incidente se convirtió en una lección histórica para las futuras generaciones, enseñando lo crucial que es una comunicación adecuada para la democracia.